Bienvenidos nuevamente a este espacio que hemos llamado Datos Curiosos Podcast, un espacio donde buscamos profundizar sobre el libro más leído e interpretado del mundo, por supuesto, la Biblia. Bueno, en nuestros episodios anteriores logramos profundizar un poco en algunos datos curiosos con relación a la Biblia, entre ellos que es el libro más robado de todos los tiempos, algo que realmente suena impactante. Hemos visitado también, de una manera somera, el tiempo de las primeras comunidades cristianas y su acercamiento a lo que hoy conocemos como la Biblia. En este episodio deseo que hablemos un poco más de este libro tan importante que tenemos entre nosotros, de la Biblia. Y lo primero que debo decirles, y que estoy convencido que quizás ya lo han escuchado o ustedes mismos lo han deducido, es que las Biblias que tenemos en nuestras casas no son más que traducciones. ¿Eso qué significa? Que no son el texto original. Te preguntarás entonces, ¿dónde está el texto original de la Biblia? O también te podrás hacer otras preguntas como, ¿existen los originales de cada libro? ¿De dónde salen nuestras Biblias? ¿De qué textos son traducidas nuestras Biblias? Bueno, a la primera pregunta, debo decir que hasta el día de hoy no se cuenta con un solo texto que se considere original de los escritos bíblicos, y cuando digo original me refiero a ser un texto escrito por primera vez y no una copia de este. Para el resto de las preguntas, bueno, permítanme invitarlo a que sigamos desarrollando durante esta primera temporada los episodios y las demás preguntas que acabo de hacer. Hablar de la Biblia es profundizar en un mundo entero de conocimiento. No por nada la misma Biblia dice en la carta escrita a los Romanos, el capítulo 11, el verso 33, «Oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos». Y es por causa de esta riqueza que acaba de mencionar el escritor a los Romanos que abordaremos un poco toda la temática de la Biblia y su influencia en las comunidades cristianas nacientes. Volvamos un poco atrás. Habíamos hablado que la Biblia, por lo menos, se trabajó en 3 idiomas. Se había mencionado también que la Biblia fue usada por los primeros cristianos con un énfasis en unos textos particulares. Ahora, teniendo en cuenta que la Biblia reúne un buen número de textos que luego se llamaron libros, surge una nueva pregunta. Y esa nueva pregunta es, ¿quién unió y cuándo todos esos textos formando un solo volumen? Podríamos decir que esa forma en que hoy vemos la Biblia, que nos es tan familiar cuando vamos a comprar libros, en las presentaciones que vemos hoy en día como encuadernados de páginas y hojas, técnicamente se le llamó a esa manera, a esa forma, a esa presentación, se le llamó códice o códice, y su uso se volvió muy popular a partir del siglo IV después del Señor Jesús. Bueno, debemos tener en cuenta también que las primeras Biblias se escribieron a mano, ya que la imprenta es una invención del siglo XV después de Cristo. Los libros que proceden de épocas anteriores a la imprenta fueron llamados manuscritos, que quiere decir escritos a mano. Detrás de esos primeros manuscritos está el trabajo de los llamados escribas o copistas. Pensemos en que somos cristianos del siglo II, del siglo quizás IV, del siglo VI, y en esas épocas nadie podía tener una Biblia en su casa, y eso era porque era demasiado costoso. Sumándole que mucha parte de la población no sabía leer. Pues ponte a pensar de la siguiente manera. Si ibas a encargar papiro, pues tendrías que hacerlo en ciertos lugares específicos que fabricaban este material importante en el que se escribió en ese entonces, y si ibas a hacerlo en pergamino, pues tendrías que tener la capacidad económica de comprar los animales y luego organizar toda la parte del secado del cuero. Pero no solamente esto, también habría que tener la cantidad de dinero para pagarle al copista, aquel que sí sabía escribir y leer, para poder transcribir de un lugar o de un texto que ya existía al que nosotros queríamos tener. Por eso era demasiado caro.
De esa manera entonces podemos darle un mejor valor al trabajo realizado por los copistas que dedicaron gran parte de sus vidas a copiar manuscritos con la intención de que llegaran a monasterios, a iglesias, a catedrales o a otros puntos más. Bueno, gracias a ellos podemos hoy tener en nuestras manos las diferentes versiones y los diferentes textos de la Biblia. Aunque muchos afirman de una manera casi incuestionable que la Biblia es un texto perfecto, debemos decir que aún siendo inspirada por Dios, fue escrita por hombres. Y esto generó que aquellos copistas se pudieran equivocar a la hora de transmitir los primeros textos, algo que era casi inevitable, y esto por muchas variables. La calidad de los manuscritos anteriores, qué tan legibles podían estar, la luz de los lugares en que se realizaron dichas copias podría influir en que ellos se pudieran equivocar, y el tipo de tinte con el cual se realizaban las letras podía correrse y dejar ciertas dudas a ciertas palabras que se escribían. Así como esta, habrán muchas otras causas. Por esta causa es difícil encontrar dos manuscritos del mismo libro bíblico que sean idénticos. Esto les da un valor muy especial a los textos bíblicos en esta época, teniendo en cuenta que la población de la época en que se realizan dichos escritos era una población en gran parte analfabeta. Podríamos decir que aquellos copistas estaban influenciados por Dios al pensar que su trabajo a futuro sería de mucha utilidad, y me atrevo a decir que no se equivocaron al pensarlo de esta manera. Fue gracias a ellos que hoy podemos gozar de los textos bíblicos y podemos profundizar en aquello que ellos esperaban transmitir. Así que por hoy hemos puesto una gota de agua en ese inmenso mar del conocimiento de Dios y del conocimiento de los textos bíblicos y de la Biblia como tal. Te invito para que nos sigas apoyando, sigas aquí con nosotros y sigamos creciendo aún más en este conocimiento acerca de la Biblia, el libro más leído, más comprado, más robado, más regalado, más estudiado, pero también el más desconocido para muchos. Así que te esperamos en nuestro próximo capítulo de Datos Curiosos Podcast. Hasta luego.